La receta que te voy a preparar hoy es perfecta para los amantes de la carne de pollo. Un plato muy completo, nutritivo y muy fácil de hacer, con una salsa que se complementa a la perfección con este tipo de carne. Sin más dilación, ¡comenzamos! Sobre una tabla de cortar ponemos unas pechugas de pollo bien limpias. Como seguramente ya sabrás, la pechuga es la parte de pollo que contiene menos cantidad de grasa y además nos aporta muchos beneficios a nuestra salud. Por eso he elegido en esta ocasión pechugas de pollo para hacer nuestra receta. Pero si lo prefieres puedes utilizar otro tipo de carne, como los muslos u otras carnes, como carne de cerdo o de ternera. Sea como sea, con un martillo de cocina vamos a darle unos pequeños golpes para aplanar ligeramente las pechugas de pollo, y así que éstas queden más tiernas. Esto ayudará a que la carne se cocine de manera más pareja y cada trozo quede igual de tierno en cada bocado. Hecho esto, cortamos cada pechuga en tiras de alrededor de 2 dedos de grosor. Es como si estuviésemos cortando la pechuga para hacer fingers con ellas. Pero además vamos a cortar estas tiras por la mitad, quedándonos con unos trocitos más pequeños, de aproximadamente tamaño de bocado. Ya no queda más que agregar a esta carne su parte de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. A continuación vamos a empanar cada trocito de pechuga, pero antes preparamos el huevo batido. En un bol añadimos 4 huevos. Ponemos a cada huevo una pequeña pizca de sal y lo batimos todo bien. Y ahora sí, comenzamos con el empanado. Colocamos unos trocitos de pechuga de pollo en harina. A continuación pasamos la carne por el huevo batido que acabamos de preparar, que se impregne bien del huevo. Y finalmente lo pasamos por pan rallado. El pan rallado va a crear una capa crujiente en el exterior del pollo cuando vayamos a freírlo. Esto va a proporcionar un contraste de sabores entre la cobertura crujiente y la carne tierna del pollo. Una vez hayamos pasado la carne por harina, el huevo batido y el pan rallado, y es importante que sea en este orden, es el momento de freírla. Freímos las pechugas de pollo en aceite que esté muy caliente. Lo vamos haciendo en varias tandas para que la carne no se amontone y el aceite no pierda temperatura. Vemos como el rebozado comienza a tornarse de un color doradito rápidamente. Dejamos freír la carne brevemente, con 1 minuto será suficiente. Queremos que el exterior quede doradito sin importar que la carne permanezca ligeramente cruda en su interior. Ya la terminaremos de cocinar después. Cuando hayamos frito todos los trocitos de pechuga, los reservamos en un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite de la fritura. Hecho esto, comenzamos con la elaboración de la salsa que complementará nuestra receta. En una cazuela o en una sartén amplia ponemos un chorrito de aceite y lo calentamos a fuego medio. Cuando esté caliente añadimos 3 dientes de ajo bien picados y una cebolla también bien picada. Ambos ingredientes los considero indispensables para la elaboración de cualquier guiso tradicional. Añadimos una pizca de sal y otra pizca de pimienta negra recién molida. Removemos para integrar todos estos ingredientes y dejamos cocinar a temperatura media durante unos 10 minutos. El ajo y la cebolla se ablandarán y comenzarán a coger algo de color. Pasados estos 10 minutos, cuando la cebolla y el ajo efectivamente ya hayan adquirido su color característico, seguimos con la elaboración de la salsa. Es el turno de agregar un puñadito de perejil fresco picado. Este ingrediente dará un toque extra de color y de sabor a nuestra salsa. Removemos mientras cocinamos a fuego suave durante tan solo 1 minutito. A continuación añadimos una cucharada de harina de trigo. La harina ayudará a que se espese nuestra deliciosa salsa, que aún está por formarse, y que tenga más cuerpo. Removemos brevemente mientras seguimos cocinando a fuego muy suave. Con 1 minuto será suficiente, hasta que la harina se integre con el ajo, la cebolla y el perejil.
Es importante hacer bien este paso. Tenemos que cocinar la harina a fuego muy suave. El objetivo, eliminar su sabor a crudo sin que llegue a quemarse. La harina es muy delicada y hay que trabajarla bien, pero descuida, que siguiendo estos consejos lo haces bien, seguro. Pasado ese minuto, añadiremos unos 100 mililitros de vino blanco. Subimos la potencia del fuego a fuerte y dejamos cocinar un minuto para que el alcohol evapore. El vino blanco va a ayudar a aromatizar nuestra salsa y a potenciar aún más su delicioso sabor. Y ahí te lanzo un truco. Si no quieres utilizar vino blanco, puedes sustituirlo por una mezcla de 5 cucharadas de agua y una cucharada de vinagre blanco. El sabor va a ser otro, pero el toque ligeramente ácido, que es lo que buscamos, lo tendremos también. Pasado este minuto bajamos la potencia del fuego y vamos a agregar caldo de pollo. Recuerda que el listado con las cantidades exactas de cada ingrediente los podrás encontrar al final del vídeo. Si no tienes caldo de pollo, puedes utilizar caldo de carne, de verduras o simplemente agua. Yo voy a utilizar caldo de pollo que ayudará a potenciar aún más el sabor de esta carne. Mezclamos todo bien y dejamos cocinar unos 5 minutos más a fuego suave. Nuestra salsa ya va cogiendo forma y el aroma que desprende nos comienza a dar hasta hambre. Todavía queda esperar unos minutos, pero paciencia que la espera bien lo merece y esto ya está casi listo. Pasados esos 5 minutos, la salsa habrá espesado ligeramente y también habrá habido intercambio de sabores entre los ingredientes que componen nuestra salsa. Devolvemos la carne de pollo a la sartén y mezclamos para que las pechugas se impregnen bien de esta deliciosa salsa. Finalmente, ya no queda más que cocinar a fuego muy suave durante 10 minutos más. En este último paso, la temperatura del fuego debe ser suave en todo momento. Y el pollo, además, debe estar bien distribuido por toda la sartén. De este modo evitamos que el empanado se separe de la carne durante la cocción final. Mientras la carne termina de cocinarse, si vemos que el líquido de la salsa evapora, podemos añadir un poco más de caldo de pollo, o incluso podemos añadir agua. El pollo debe permanecer cubierto de esta salsa para que ayude a que se cocine bien en su interior, y la carne quede bien tierna y jugosa. Pasado el tiempo, la carne ya estará cocinada y es el momento de servir. En un plato, agregamos unas cucharadas de nuestro delicioso guiso y para disfrutar aún más de esta salsa que huele que alimenta, salseamos con unas cucharadas más por encima de la carne. No queremos que quede nada de esta salsa en la sartén, no lo merece. Así que ya sabes, prepara un buen trozo de pan como acompañamiento. Para culminar este delicioso plato, esparcimos sobre la carne un puñadito de perejil fresco picado y ¡listo! ¡A servir! Y aquí tenemos nuestra receta de pollo en salsa, un plato muy completo, perfecto para servir en cualquier momento y disfrutar en familia o con amigos. Un guiso de pollo delicioso con una carne crujiente por fuera y tierna en su interior. Una receta con una salsa tradicional que es pura ambrosía. Ñam, 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 ñam.